El Consejo Galáctico, compuesto por representantes de las civilizaciones alienígenas más poderosas, había mantenido durante mucho tiempo una actitud desdeñosa hacia la humanidad, considerada una especie menor e inconsecuente. Los humanos rara vez eran tomados en serio en el gran esquema de la política interestelar. Esta postura desdeñosa nunca fue más evidente que cuando la humanidad anunció la creación del USS Eclipse, un superacorazado diseñado para ser la cúspide de su tecnología militar. El anuncio fue recibido con desprecio e incredulidad. La reacción del Consejo Galáctico al Eclipse fue rápida y burlona. En una sesión muy publicitada, varios miembros del Consejo pronunciaron discursos llenos de burlas. El consejero de la República Zarnak, una voz destacada entre los burladores, declaró que el anuncio era un intento desesperado de una especie primitiva por llamar la atención. Los medios de comunicación de toda la galaxia transmitieron estos discursos, amplificando la burla. Analistas y comentaristas se unieron para producir innumerables artículos que cuestionaban la destreza técnica y el sentido estratégico de la humanidad. Los humanos siempre han sido buenos en el teatro, dijo el alto comandante Bar del Imperio Bart durante una conferencia de prensa, pero este supuesto superacorazado no es más que una fantasía. Sus afirmaciones son, en el mejor de los casos, ridículas. Estas declaraciones públicas consolidaron aún más la creencia del Consejo de que el eclipse era un engaño o una exageración colosal. Figuras clave como el consejero Tos y el alto comandante Bar tenían motivaciones personales y políticas para ridiculizarlo. Tos, conocido por su desdén por cualquier especie fuera de las civilizaciones centrales, vio la oportunidad de reforzar sus políticas xenófobas. Por otro lado, el Bar vio la situación como un medio para unir a su imperio en torno a un enemigo común, lo que aumentaba su capital político. Ambos hombres subestimaron la resiliencia y el ingenio de la humanidad, cegados por su arrogancia y la cámara de resonancia de la élite del Consejo. El exceso de confianza condujo a una peligrosa complacencia con el eclipse. Fue descartado como un miembro no amenazante. Las civilizaciones relajaron su vigilancia. Las medidas de vigilancia y defensa en torno a las instalaciones clave se redujeron. La preparación militar se despriorizó en favor de las actividades económicas y políticas. La creencia predominante era que ninguna amenaza significativa podía surgir de una especie que consideraban tecnológicamente inferior. En este contexto de arrogancia, el USS Eclipse se preparó para su misión, oculto en una ubicación clasificada. La tripulación del Eclipse se sometió a un riguroso entrenamiento. La capitana Sarah Mitchell, una experimentada estratega, dirigió los preparativos. La nave en sí era una maravilla de la ingeniería humana, equipada con tecnología avanzada de camuflaje y capacidades de hipervelocidad, características que habían permanecido ocultas a las miradas indiscretas de los espías del Consejo. La misión del Eclipse era ambiciosa y audaz, llevar a cabo una serie de ataques encubiertos contra la infraestructura e instalaciones militares más críticas del Consejo Galáctico. El objetivo era a los centros de poder del Consejo, creando caos y miedo, obligándolos a reconocer la destreza estratégica de la humanidad mientras el Eclipse emprendía su misión. La tripulación era plenamente consciente de lo que estaba en juego. Un fracaso significaría confirmar la burla del Consejo, pero el éxito podría alterar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Las maniobras iniciales de la nave se ejecutaron con dispositivos de camuflaje avanzados de precisión. El Eclipse era prácticamente invisible, lo que le permitía eludir las reducidas defensas del Consejo. El primer objetivo fue una estación de retransmisión de comunicaciones menor, pero estratégicamente importante. El ataque fue rápido y devastador, sin dejar rastro de la participación del Eclipse. Este fue solo el comienzo de una campaña calculada, diseñada para explotar el exceso de confianza y la falta de seguridad del Consejo mientras el Eclipse continuaba su misión. El Consejo Galáctico permaneció ajeno. Los informes de interrupciones menores fueron descartados como coincidencias o resultado de fallos técnicos. La verdadera escala y la fuente de la amenaza aún no se había comprendido. La tripulación del Eclipse, motivada por un propósito y el deseo de demostrar que sus críticos estaban equivocados, ejecutó sus tareas con implacable eficiencia. La complacencia del Consejo era palpable. Instalaciones clave, antes fuertemente custodiadas, ahora operaban con mínima seguridad. La creencia de que la humanidad no representaba una amenaza real se había arraigado profundamente, lo que generó una falsa sensación de seguridad de que el Eclipse estaba a punto de destrozar la galaxia. El escenario estaba preparado para un cambio drástico en la dinámica de poder de la galaxia a medida que el USS Eclipse continuaba sus operaciones encubiertas, acercándose cada vez más a su objetivo final, demostrando la verdadera fuerza y la brillantez estratégica de la humanidad.
El USS Eclipse era una maravilla del ingenio humano y tecnología avanzada. En su núcleo se encontraba un sistema de camuflaje de vanguardia capaz de volver la masa de la nave de guerra prácticamente invisible a todos los métodos de detección conocidos. Esta tecnología de camuflaje se complementaba con capacidades de hipervelocidad que permitían al Eclipse moverse a través de... En vastas distancias, el barco podía entrar y salir del territorio enemigo casi instantáneamente. Nadie se dio cuenta de que había estado allí. La tripulación del Eclipse había recibido un entrenamiento exhaustivo para preparar su campaña de encubrimiento. La capitana Sarah Mitchell, una oficial condecorada con reputación de brillantez estratégica, lideró el equipo. Su segundo al mando, el comandante Jason Lee, era un genio táctico con un don para anticiparse al enemigo. La teniente Emily Carter, ingeniera jefe de la nave, era responsable del mantenimiento de los sistemas avanzados que mantenían al Eclipse oculto y operativo. La tripulación era una máquina bien engrasada. Cada miembro era experto en su campo y estaba totalmente comprometido con la misión. Su primer objetivo era una estación de retransmisión de comunicaciones menor pero estratégicamente significativa. Esta instalación desempeñó un papel crucial en la red de comunicaciones del Consejo Galáctico, transmitiendo información confidencial a través de varios sistemas estelares. El Eclipse se acercó al objetivo con un camuflaje completo. Su presencia pasó desapercibida para los sistemas de seguridad de la estación. El ataque fue rápido y preciso. En cuestión de minutos, la estación de retransmisión fue desactivada y sus canales de comunicación fueron silenciados. El Eclipse se desvaneció tan silenciosamente como había llegado, sin dejar rastro de su participación. Este primer ataque demostró las capacidades de la nave y preparó el escenario para la campaña de cobertura, alentado por el éxito de su misión inicial. El Eclipse se embarcó en una serie de ataques quirúrgicos contra infraestructuras clave e instalaciones militares. Los objetivos fueron cuidadosamente seleccionados por su importancia estratégica. Cada ataque fue meticulosamente planeado y ejecutado con una eficiencia devastadora. La tecnología avanzada del Eclipse le permitió permanecer desapercibido incluso mientras causaba estragos en los activos críticos del Consejo Galáctico. Una misión consistió en desactivar una importante instalación energética que alimentaba varios puestos de avanzada del Consejo. El Eclipse se acercó a la instalación ocultando a su tripulación, trabajando en perfecta sincronización. Se desplegaron drones especializados para sabotear la red eléctrica de la instalación. En cuestión de segundos, los puestos de avanzada se apagaron y se cortó el suministro de energía. El Eclipse se retiró antes de que se pudiera dar la alarma, dejando... La civilización afectada luchaba por comprender lo sucedido. Otra misión se dirigió a una instalación militar de alta seguridad, conocida por albergar armamento avanzado. El Eclipse, cuyas capacidades de sigilo le permitieron eludir las formidables defensas, se vio inutilizado por ataques de precisión que desactivaron los sistemas de armas y la infraestructura crítica de la instalación, dejándola inoperativa. El Eclipse desapareció en el vacío, dejando tras sí confusión y caos con cada misión. La confusión y el pánico entre las civilizaciones afectadas crecieron. Los informes de apagones inexplicables e instalaciones se extendieron rápidamente. El Consejo Galáctico, aún inconsciente de la existencia del Eclipse, luchó por reconstruir el origen de los ataques. Su complacencia inicial se convirtió en alarma al hacerse evidente el alcance y la precisión de los ataques. El superread humano, una vez ridiculizado, se había convertido en una amenaza fantasmal que infundía miedo. En el corazón de los territorios del Consejo, la efectividad de la campaña del Eclipse residía no solo en su superioridad tecnológica, sino también en la brillantez estratégica de su tripulación. La capitana Mitchell y su equipo analizaron cuidadosamente cada objetivo, anticipando las posibles respuestas y planificando sus ataques para maximizar la disrupción y minimizar el riesgo. La naturaleza quirúrgica de los ataques garantizaba que cada misión infligiera el máximo daño con la mínima exposición. El creciente pánico entre las civilizaciones miembros del Consejo era palpable. Estaban acostumbrados a ser la fuerza dominante en la galaxia y las repentinas e inexplicables interrupciones desafiaron su sensación de seguridad. El Consejo convocó sesiones de emergencia para abordar la crisis, pero sin una comprensión clara de la amenaza, sus respuestas fueron fragmentadas e ineficaces. Eclipse continuó su campaña, sembrando el miedo y la incertidumbre en los corazones de quienes una vez ridiculizaron a la humanidad a medida que avanzaba la campaña de cobertura. La tripulación del Eclipse se mantuvo vigilante y concentrada. Sabían que su éxito dependía de su capacidad para mantenerse un paso por delante del enemigo. Cada misión trajo consigo un nuevo desafío, pero el entrenamiento y la preparación les aseguró estar listos para cualquier cosa.
El eclipse se había convertido en un símbolo de la resiliencia y el ingenio humanos, demostrando que la humanidad no debía ser subestimada. La campaña encubierta era solo el comienzo, ya que el eclipse se preparaba para su objetivo final, demostrar la brillantez estratégica de la humanidad y alterar el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. El USS Eclipse intensificó su campaña de encubrimiento, cambiando el enfoque a centros de poder más grandes y críticos del Consejo Galáctico. Esta escalada tenía como objetivo desestabilizar el control del Consejo sobre regiones clave mediante el derribo sistemático de sus infraestructuras más vitales. Los principales centros de energía, los nodos centrales de comunicación y las importantes instalaciones militares fueron atacadas con precisión quirúrgica, uno por uno. Planetas y sistemas estelares enteros comenzaron a quedar sin luz. Las líneas de comunicación se cortaron, las redes de energía colapsaron y los suministros críticos. Los sistemas se vieron interrumpidos. El impacto en las civilizaciones afectadas fue inmediato y devastador. Las ciudades se sumieron en la oscuridad, causando pánico generalizado y confusión. Los servicios esenciales se detuvieron, lo que provocó el caos en las calles mientras los ciudadanos luchaban por adaptarse a la repentina pérdida de orden. Las regiones, una vez estables, de la galaxia se sumieron en la agitación, con el miedo extendiéndose como un reguero de pólvora. Informes detallados desde el terreno destacaron el creciente desorden. En un sistema estelar, la destrucción de una planta energética clave dejó a millones sin electricidad. Hospitales, escuelas y edificios gubernamentales cerraron, paralizando la vida cotidiana. En otro sistema, la interrupción de los centros de comunicación cortó los vínculos vitales entre planetas, aislándolos e impidiendo respuestas coordinadas. El impacto psicológico fue profundo. La invencibilidad del Consejo Galáctico se hizo añicos, reemplazada por una abrumadora sensación de vulnerabilidad a medida que la campaña del eclipse continuaba. La inspiración del Consejo Galáctico creció. Incapaces de identificar el origen de los ataques, convocó reuniones de emergencia para abordar la creciente crisis. El liderazgo del Consejo, antes complaciente y desdeñoso, ahora se enfrentaba a la abrumadora tarea de contrarrestar a un enemigo invisible. La burla inicial del USS Eclipse se había convertido en una frenética búsqueda de soluciones. En un intento por recuperar el control, el Consejo formó un grupo de trabajo especial compuesto por oficiales de inteligencia de élite, estrategas militares y científicos. Este grupo de trabajo se encargó de investigar los ataques, identificar a los perpetradores y desarrollar una contraestrategia. Su primera tarea fue analizar los patrones de los ataques con la esperanza de descubrir cualquier pista que pudiera conducirlos al eclipse. A pesar de sus esfuerzos, el grupo de trabajo luchó por mantenerse al día con la implacable campaña del eclipse. La avanzada tecnología de camuflaje y las capacidades de hipervelocidad del supercohete humano hicieron casi imposible rastrearlo. El eclipse continuó superando en maniobras las defensas del Consejo, atacando con rapidez y desapareciendo sin dejar rastro. Cada nuevo ataque erosionaba aún más la capacidad de respuesta del Consejo, profundizando la sensación de impotencia entre sus miembros. La tripulación del eclipse se mantuvo alerta mientras el Consejo movilizaba sus recursos. El aumento de la vigilancia y las medidas de seguridad reforzadas planteaban nuevos riesgos y obstáculos. Las misiones del eclipse requerían mayor precisión y coordinación para evitar la protección de los detectives. La capitana Michie y su equipo adaptaron sus estrategias utilizando señuelos y pistas falsas para engañar a las fuerzas del Consejo. Había mucho más en juego, pero la determinación y la experiencia de la tripulación aseguraron su éxito continuo en una misión particularmente audaz. El eclipse tenía como objetivo un puesto de avanzada militar fuertemente fortificado. Este puesto, crucial para la red de defensa del Consejo, estaba protegido por armamento y sistemas de vigilancia avanzados. El enfoque del eclipse debía ser impecable. Utilizando su tecnología de camuflaje, eludieron las defensas externas y desplegaron unidades especializadas. Drones para desactivar los sistemas de vigilancia una vez dentro del eclipse lanzaron un ataque coordinado que paralizó las capacidades del puesto de avanzada. La misión fue un testimonio de la habilidad de la tripulación y la superioridad tecnológica de la nave. Mientras tanto, el grupo de trabajo del Consejo se enfrentó a una creciente presión para obtener resultados. Los desacuerdos internos y las prioridades contradictorias obstaculizaron sus esfuerzos. Algunos miembros abogaron por un enfoque más agresivo, sugiriendo ataques preventivos contra posibles bases humanas. Otros pidieron cautela por temor a que tales acciones pudieran intensificar aún más el conflicto. En medio de las luchas internas, el eclipse continuó su campaña, desmantelando sistemáticamente las estructuras de poder del Consejo a medida que la oscuridad se extendía por la galaxia. Las civilizaciones afectadas lidiaban con la nueva realidad.
Lon mantenía su posición sobre la invencibilidad del Consejo Galáctico, lo que destrozó la autoridad, antes incuestionable, del Consejo. Ahora estaba en duda, y comenzaron a surgir rumores de rebelión. El eclipse no solo había infligido daños físicos. Pero también asestó un golpe psicológico que socavó los cimientos mismos del poder del Consejo. La tripulación del eclipse sabía que sus acciones estaban transformando la galaxia. Cada misión exitosa los acercaba a su objetivo final, obligando al Consejo Galáctico a reconocer la brillantez estratégica de la humanidad y a negociar desde una posición de debilidad. El camino estaba plagado de peligros, pero su determinación se mantuvo inquebrantable. Estaban decididos a llevar a cabo su misión sin importar el costo. El Consejo Galáctico finalmente identificó la ubicación del USS Eclipse. Tras una búsqueda incansable y exhaustiva, movilizando una flota masiva, su objetivo era interceptar y destruir el superacorazado humano. La Armada del Consejo, compuesta por las naves más avanzadas y comandantes experimentados, se acercó al Eclipse, lista para acabar con la amenaza que había sumido sus territorios en el caos. Mientras las flotas convergían, el Eclipse emergió de su manto, revelándose al Consejo por primera vez. La tensión era palpable mientras ambos bandos se preparaban para el inminente choque. La Eclipse, con su elegante diseño y tecnología avanzada, se preparó para demostrar todo su poder. Aunque los comandantes del Consejo, confiados en su número, desconfiaban de las capacidades desconocidas de la nave humana. La batalla comenzó con una ráfaga de fuego láser y misiles. La Eclipse respondió con su armamento avanzado, desplegando rayos de energía y cañones de plasma con precisión milimétrica. La brillantez táctica de la nave se hizo evidente al ejecutar complejas maniobras, flanqueando la flota del Consejo y apuntando a sus puntos más vulnerables. Cada movimiento estaba calculado, mostrando el ingenio estratégico de la capitana Michei y su tripulación. Las naves del Consejo, aunque formidables, luchaban por mantener el ritmo de la agilidad y la potencia de fuego de la Eclipse. Las avanzadas medidas defensivas, incluyendo escudos adaptativos y dron señuelo, permitieron a la Eclipse absorber y evadir los ataques entrantes. Las fuerzas del Consejo se vieron constantemente superadas en maniobras, rompiendo sus formaciones bajo el implacable asalto. La tripulación humana mantuvo una estrecha coordinación, explotando cada debilidad y adaptándose rápidamente al cambiante campo de batalla. A pesar de su superioridad numérica, la flota del Consejo comenzó a flaquear. Las naves fueron inutilizadas o destruidas, y la armada, una vez cohesionada, cayó en el caos. Eclipse aprovechó su ventaja, asestando golpes decisivos que paralizaron la estructura de mando del enemigo. El curso de la batalla cambió y quedó claro que Eclipse saldría victorioso con su flota en ruinas y sus fuerzas en retirada. El Consejo no tuvo más remedio que reconocer su derrota. Al comprender que se enfrentaban a una potencia estratégica y tecnológica superior, los comandantes supervivientes lanzaron un desesperado llamado a un alto el fuego, indicando su disposición a negociar. Tras demostrar Eclipse su dominio, aceptó los términos y la batalla concluyó. La negociación tuvo lugar en un ambiente tenso pero controlado. El Consejo Galáctico, ahora, humildemente, se acercó a la mesa desde una posición de debilidad. La humanidad, representada por el capitán Michei y diplomáticos clave, expuso sus términos. Estos incluían el reconocimiento de la soberanía de la humanidad, el establecimiento de acuerdos comerciales equitativos y un puesto en el Consejo Galáctico, garantizando que los humanos tuvieran voz en la gobernanza interestelar. Los términos de la negociación reflejaban la recién descubierta influencia de la humanidad y el reestructurado equilibrio de poder. El Consejo, aunque reacio, aceptó las demandas, entendiendo que la negativa podría conducir a mayores conflictos y a una posible aniquilación. El acuerdo marcó un nuevo capítulo en la historia galáctica, uno en el que la humanidad ya no era un actor secundario subestimado, sino una fuerza formidable con una influencia significativa tras las reflexiones. Las implicaciones de la campaña del Eclipse fueron profundas. La galaxia había presenciado el surgimiento de una nueva potencia, una que había desafiado con éxito el statu quo y salido victoriosa. La campaña no solo demostró las capacidades tecnológicas y estratégicas de la humanidad, sino que también destacó su resiliencia y determinación. El Consejo Galáctico, escarmentado por su derrota, comenzó a reevaluar sus actitudes y políticas. Las lecciones aprendidas de la campaña del Eclipse fueron claras. Subestimar a un oponente podía tener consecuencias catastróficas. La cooperación, en lugar de la condescendencia, era la clave para una galaxia estable y próspera. Para la humanidad, la victoria fue una reivindicación de sus esfuerzos y un testimonio de su potencial. El Eclipse había demostrado que con ingenio y determinación,
incluso los desafíos más formidables podían superarse. El nuevo orden galáctico, aunque aún frágil, albergaba la promesa de un futuro más inclusivo y cooperativo, moldeado por el respeto y la influencia de la humanidad, ganados con tanto esfuerzo.